quiero que pienses en algo por un momento. Cada mañana, millones de personas se despiertan con las manos rígidas. Los dedos no cierran bien, las rodillas crujen al bajar las escaleras, la cadera duele antes de haber dado 10 pasos. Y muchos de esos mismos millones asumen que es la edad, que es el clima, que es el colchón, que es normal. Pero, ¿y si te dijera que una buena parte de esa rigidez, de esa inflamación silenciosa que cargas en tus articulaciones todos los días, tiene algo que ver con lo que estás tomando en el desayuno? No con lo que estás comiendo, con lo que estás bebiendo. Hoy vamos a hablar de dos líquidos que se han convertido en los grandes protagonistas de la mañana en millones de hogares: la leche de vaca y la leche de almendras. Uno lleva siglos en las mesas de todo el mundo. El otro apareció en los supermercados hace relativamente poco y ya tiene a medio planeta convencido de que es la opción saludable por excelencia. El alternativo, el moderno, el que no inflama. Pero la realidad, como casi siempre en nutrición, es bastante más complicada y mucho más interesante que ese relato, porque resulta que ninguno de los dos es inocente. Y los dos tienen cosas que decir a favor. El problema es que nadie te está contando la historia completa. Te están vendiendo una versión, una narrativa de marketing disfrazada de ciencia. Y tú, mientras tanto, sigues tomando tu vaso de leche o tu café con almendras sin saber exactamente qué le estás haciendo a tus articulaciones. Eso termina hoy. Vamos a desmenuzar la ciencia real detrás de ambas opciones. Sin dogmas, sin ideología alimentaria, sin el sesgo del vegano militante ni el del defensor acérrimo de la ganadería tradicional. Solo datos, mecanismos biológicos y, al final, una respuesta clara que probablemente va a sorprenderte. Quédate hasta el final, porque la conclusión no es la que la mayoría de la gente espera. ¿Qué es exactamente la inflamación articular? Antes de hablar de leches, necesitamos hablar de inflamación. Porque este término se usa tanto, se escucha en tantos contextos, que ha perdido precisión. Todo inflama. El gluten inflama. El azúcar inflama. El estrés inflama. Los pensamientos negativos inflaman, según algunos influencers de salud. Y cuando todo inflama, ya nada significa nada. Así que vamos a ser precisos. La inflamación, en su forma aguda, es una de las respuestas más brillantes que ha desarrollado el sistema inmunológico humano a lo largo de millones de años de evolución. Te golpeas el tobillo, el tejido libera señales de alarma, las prostaglandinas, la histamina, las citocinas proinflamatorias, y el sistema inmune manda tropas al área afectada. La zona se enrojece, se hincha, duele, calienta. Parece un desastre, pero en realidad es el cuerpo haciendo exactamente lo que debe: sellar la zona, limpiar el daño, iniciar la reparación. El problema no es esa inflamación. El problema es cuando esa respuesta se queda encendida de forma crónica, cuando el sistema inmune entra en un estado de alerta permanente de bajo grado, como una alarma de incendios que suena sin parar aunque no haya fuego. Eso es la inflamación sistémica crónica y es el mecanismo subyacente de docenas de enfermedades modernas: artritis reumatoide, osteoartritis, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, incluso ciertos tipos de cáncer. En el contexto articular, esto se traduce en algo muy concreto: el tejido sinovial, la membrana que recubre las articulaciones, se irrita. El líquido sinovial, que normalmente actúa como lubricante, cambia su composición. El cartílago, que no tiene vasos sanguíneos propios y depende de ese líquido para nutrirse, empieza a degradarse. Y con el tiempo, lo que empezó como una molestia episódica se convierte en dolor crónico, limitación de movimiento y pérdida progresiva de función. ¿Qué tiene que ver la dieta con todo esto? Muchísimo. Las investigaciones de las últimas 3 décadas han establecido de forma bastante sólida que ciertos alimentos y compuestos dietéticos pueden activar o suprimir las rutas proinflamatorias del cuerpo. No de la noche a la mañana, no de forma dramática después de un solo vaso, sino de manera acumulativa a través de mecanismos que operan en el microbioma intestinal, en la permeabilidad de la mucosa intestinal, en los niveles de insulina y glucosa en sangre y en la actividad de enzimas como la ciclooxigenasa 2, la famosa COX-2, que bloquean los antiinflamatorios como el ibuprofeno. Los actores dietéticos que modulan estas rutas incluyen los ácidos grasos omega 3 y omega 6 y su proporción relativa, los azúcares añadidos y los carbohidratos de alto índice glucémico, ciertas proteínas y péptidos bioactivos, los polifenoles y antioxidantes de origen vegetal, y determinadas lectinas y compuestos antinutricionales presentes en semillas, legumbres y granos. Ahora bien, tanto la leche de vaca como la leche de almendras contienen varios de estos actores, algunos pro, algunos contra la inflamación. Y la historia no es tan simple como la leche de vaca inflama o la leche de almendras no inflama. Eso es marketing. La realidad tiene muchos más matices. Empecemos por la leche de vaca, que lleva más tiempo en el banquillo de los acusados.
La leche de vaca, el acusado de siempre. La leche de vaca ha sido sometida a un escrutinio científico extraordinario en las últimas décadas. Es probablemente uno de los alimentos más estudiados de la historia de la humanidad, tanto por su extraordinaria importancia nutricional y económica como por las controversias que rodean su consumo en adultos. Empecemos por la acusación más frecuente, que la leche inflama. Esta afirmación tiene raíces en varias observaciones legítimas, pero ha sido amplificada hasta convertirse en un dogma que no siempre está respaldado por la evidencia. La caseína y el sistema inmune. La proteína más abundante en la leche de vaca es la caseína, que representa aproximadamente el 80% de la proteína total. La caseína es una proteína bastante compleja y en algunas personas activa respuestas inmunológicas que pueden contribuir a la inflamación. Esto se da especialmente en personas con alergia a la proteína de leche de vaca, distinta de la intolerancia a la lactosa, aunque mucha gente las confunde. La alergia a la proteína de leche es una respuesta mediada por inmunoglobulinas, esencialmente una reacción del sistema inmune que puede, en casos severos, desencadenar procesos inflamatorios sistémicos. Pero hay que ser muy precisos aquí, la prevalencia de alergia verdadera a la proteína de leche en adultos es baja, rondando el 0,5% a 2% de la población. No es la mayoría de las personas. Si no tienes esa alergia, la caseína no va a desencadenar en ti una tormenta inflamatoria simplemente por tomarte un café con leche. Ahora bien, hay algo más interesante y menos conocido: la diferencia entre la betacaseína A1 y la betacaseína A2. La mayoría de la leche de vaca que se consume en Europa y América contiene principalmente betacaseína A1. Cuando esta proteína se digiere, libera un péptido opiáceo llamado beta-casomorfina 7, BCM7 para los amigos. Varios estudios han sugerido que este péptido puede aumentar la permeabilidad intestinal en algunas personas, lo cual es relevante porque una mucosa intestinal más permeable permite el paso de fragmentos proteicos y lipopolisacáridos bacterianos al torrente sanguíneo, activando respuestas inmunes sistémicas. Este es el mecanismo del intestino permeable, o leaky gut, que aunque sigue siendo un área de investigación activa y no completamente resuelta, tiene una base biológica plausible que no debería descartarse: la beta-caseína. A2, en cambio, presente en razas como la Jersey y en la mayoría de las vacas asiáticas y africanas, no libera BCM7 durante la digestión y parece generar menos respuesta inflamatoria gastrointestinal en personas sensibles. La leche A2 ya está disponible comercialmente en muchos países y varios estudios preliminares sugieren que toleran mejor incluso algunas personas que reportan síntomas con la leche convencional. Separemos aquí dos cosas que se confunden constantemente. La intolerancia a la lactosa no es una enfermedad, es simplemente la condición de haber perdido o reducido la actividad de la enzima lactasa que descompone el azúcar de la leche. Esta condición afecta aproximadamente al 65 a 70% de la población mundial adulta, con variaciones enormes según la etnia. Es bajísima en poblaciones del norte de Europa, menos del 10%, y muy alta en poblaciones asiáticas y africanas, por encima del 70 a 80%. ¿Qué pasa cuando una persona con intolerancia a la lactosa consume leche? La lactosa llega al intestino grueso sin digerir, donde las bacterias la fermentan, produciendo gas, distensión, dolor abdominal y a veces diarrea. Síntomas gastrointestinales desagradables. Pero, ¿inflamación articular sistémica? Aquí la evidencia es mucho más débil y especulativa. El mecanismo propuesto es que esa fermentación y el malestar intestinal resultante pueden alterar el microbioma y contribuir a inflamación de bajo grado si se repite de manera crónica. Pero no es el mismo tipo de relación directa que se da, por ejemplo, entre el consumo de azúcar procesada y los picos de insulina. Es más indirecto, más variable entre individuos y menos establecido en la literatura científica. Lo que sí es claro es que si tienes intolerancia a la lactosa y sigues consumiendo leche regularmente, tu intestino está bajo estrés crónico. Y un intestino bajo estrés crónico es un intestino que puede contribuir a inflamación sistémica a través del eje intestino-inmunidad. No de forma directa e inevitable, pero sí como factor de riesgo acumulativo. Durante décadas, las grasas saturadas fueron los villanos indiscutibles de la nutrición. La leche entera, rica en grasas saturadas como el ácido palmítico y el ácido mirístico, fue demonizada y empujó a millones de personas a consumir leches desnatadas o semidesnatadas. Pero la ciencia de la última década ha revisado significativamente esa narrativa. El metaanálisis de Siri Tarino, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en 2010, y confirmado por análisis posteriores, encontró que no había asociación significativa entre el consumo de grasas saturadas en general y el riesgo cardiovascular cuando se analizaban los datos correctamente, controlando variables de confusión. La historia es más compleja.
Importa mucho qué tipo de grasa saturada, en qué matriz alimentaria viene, qué la acompaña y qué estás consumiendo en su lugar. Además, la grasa saturada en la leche entera viene en una matriz, el glóbulo de grasa lácteo, que incluye fosfolípidos como la esfingomielina y el ácido butírico, un ácido graso de cadena corta que en realidad tiene efectos antiinflamatorios documentados sobre la mucosa intestinal. La leche entera es, paradójicamente, menos peligrosa que algunos sustitutos hipocalóricos con los que la gente la reemplaza. Aquí viene una de las observaciones más interesantes y genuinamente preocupantes sobre el consumo de leche. La leche de vaca contiene factor de crecimiento insulínico tipo 1, el IGF-1, así como precursores que estimulan su producción en el hígado humano. El IGF-1 es una hormona anabólica que promueve el crecimiento celular. En niños y adolescentes en crecimiento, esto es perfectamente funcional y deseable. En adultos el panorama es más complejo. Niveles elevados de IGF-1 se han asociado consistentemente con mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, especialmente de próstata, mama y colorectal. La lógica es que el IGF-1 estimula la proliferación celular y puede darle ventaja a células que han comenzado a mutar. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la inflamación articular específicamente? El vínculo no es directo. El IGF-1 en sí mismo no es proinflamatorio, de hecho tiene algunas propiedades antiinflamatorias. Pero la estimulación hormonal crónica que implica el consumo regular de lácteos en adultos puede contribuir a un estado metabólico que favorece la inflamación sistémica de forma indirecta, especialmente en personas con resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Este es un matiz importante. No es que la leche sea inflamatoria para todos, sino que en ciertos contextos metabólicos y para ciertas personas puede sumar a un ambiente hormonal y metabólico que sí favorece la inflamación crónica. Aquí viene la parte que los detractores de la leche suelen omitir. Un metaanálisis publicado en el Journal of Nutrition en 2017 que analizó datos de más de 50,000 participantes, encontró que el consumo de lácteos en general estaba asociado con una reducción del riesgo de artritis reumatoide, no con un aumento. El mecanismo propuesto involucra el calcio, la vitamina D y ciertos péptidos bioactivos que tienen efectos moduladores sobre el sistema inmune. El estudio EPIC, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, uno de los estudios nutricionales más grandes jamás realizados, con más de 500,000 de participantes en 10 países europeos, no encontró una asociación consistente entre el consumo de lácteos y el desarrollo de enfermedades inflamatorias. Y específicamente en osteoartritis, la forma más común de artritis, la del desgaste articular que le llega a la mayoría de personas después de los 50 años, varios estudios de cohorte, incluyendo el Framingham Osteoarthritis Study y el Osteoarthritis Initiative, encontraron que el consumo de leche se asociaba con una progresión más lenta de la pérdida de cartílago en la rodilla. Léelo de nuevo. La leche, ese villano que supuestamente destruye las articulaciones, fue asociada en estudios prospectivos con una menor velocidad de degeneración articular. ¿Cómo se explica esto? Por el calcio y la vitamina D, que son fundamentales para la salud ósea y pueden tener efectos protectores sobre el tejido periarticular. Por las proteínas de suero lácteo, whey protein, que incluyen la beta-lactoglobulina y la alfa-lactoalbúmina, que tienen propiedades inmunomoduladoras y pueden en realidad reducir ciertos marcadores inflamatorios. Y por los probióticos presentes en yogures y leches fermentadas, que tienen efectos bien documentados sobre la salud del microbioma y la reducción de inflamación sistémica. Entonces, ¿la leche de vaca inflama o no inflama? La respuesta honesta es, depende. Depende de si eres intolerante a la lactosa. Depende de si tienes sensibilidad o alergia a las proteínas lácteas. Depende del tipo de leche. A1 versus A2, entera versus desnatada, pasteurizada versus fermentada. Depende de tu perfil metabólico individual, de tu microbioma, de tu historial inflamatorio y de qué más está pasando en tu dieta. Para muchas personas, la leche de vaca es perfectamente tolerable y puede tener efectos neutros o incluso protectores sobre las articulaciones. Para otras, puede ser un factor contribuyente a la inflamación crónica. No hay una respuesta universal. Pero ahora viene el turno de la alternativa que se presenta como la salvación. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. La leche de almendras. Si la leche de vaca es el acusado histórico, la leche de almendras es el testigo de la defensa que se presentó con traje impecable y referencias impresionantes. El perfil perfecto, sin lactosa, sin caseína, baja en calorías, con un halo de natural y vegetal que la hace irresistible para cualquiera que quiera comer mejor. El problema es que cuando empiezas a mirar detrás del traje, las cosas se complican. ¿Qué es realmente la leche de almendras? Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué contiene un cartón de leche de almendras que compras en el supermercado? Agua.
principalmente agua, un porcentaje típico de almendra que ronda el 2% al 5% en la mayoría de marcas comerciales, azúcar añadida o aromas en las versiones con sabor, aceites vegetales en algunas formulaciones, y una larga lista de aditivos, carragenina, goma guar, goma xantana, lecitina de girasol, fosfato de calcio, vitamina D2 o D3, vitamina E, y en ocasiones potenciadores de sabor. Cuando pagas por una botella de leche de almendras, estás pagando principalmente por agua saborizada con una cantidad mínima de fruto seco real, enriquecida artificialmente con nutrientes que se eliminaron en el proceso de fabricación y estabilizada con espesantes industriales. ¿Dónde están las grasas saludables de las almendras, reducidas al mínimo por el bajo porcentaje de fruto utilizado? ¿Dónde está la vitamina E natural de las almendras, parcialmente degradada en el procesamiento? ¿Dónde está la proteína? En niveles que harían sonrojar a cualquier fuente proteica real, típicamente 1 gramo por 240 mililitros frente a los 8 gramos de la leche de vaca. Esto no quiere decir que la leche de almendras sea veneno, pero la imagen que proyecta, un superalimento vegetal repleto de los beneficios nutricionales de las almendras, es una ficción de marketing que no resiste el análisis de la etiqueta nutricional. El problema del ácido oxálico y los antinutrientes. Aquí llegamos a uno de los puntos más ignorados en el debate leche de vaca versus leche vegetal. Las almendras contienen ácido oxálico, también llamado oxalato. El oxalato es un antinutriente, una molécula que en concentraciones significativas puede interferir con la absorción de minerales esenciales como el calcio, el magnesio, el hierro y el zinc, y que puede contribuir a la formación de cálculos renales en personas predispuestas. Las almendras crudas tienen uno de los contenidos más altos de oxalato entre los frutos secos, alrededor de 469 miligramos por 100 gramos, según la base de datos de Harvard sobre contenido de oxalato en alimentos. Para ponerlo en perspectiva, los médicos suelen recomendar una dieta baja en oxalato para personas con cálculos renales, con un límite de 40 a 50 miligramos de oxalato por día. 100 gramos de almendras tienen casi 10 veces ese límite. Ahora bien, ¿cuánto oxalato hay en la leche de almendras comercial, dado que contiene tan poca almendra real? La respuesta es, menos que si comieras almendras directamente, pero más de lo que mucha gente asume, y variable según la marca y el proceso de fabricación. Y aquí hay otro elemento que casi nunca se menciona. El oxalato que sí se absorbe puede contribuir a la inflamación articular. En personas con artritis reactiva o con predisposición a la inflamación articular, los cristales de oxalato de calcio pueden depositarse en las articulaciones de forma similar a como los cristales de ácido úrico lo hacen en la gota, aunque este mecanismo es menos frecuente y menos estudiado. Las almendras también contienen lectinas, aunque en menor cantidad que las legumbres, y fitatos, que son otros antinutrientes que reducen la biodisponibilidad de minerales y pueden tener efectos proinflamatorios en personas sensibles. El remojo prolongado y la germinación reducen significativamente el contenido de estos antinutrientes en las almendras enteras. Pero en el proceso industrial de fabricación de leche de almendras, ¿cuánto de ese remojo y ese procesamiento realmente neutraliza los antinutrientes? La respuesta honesta es que no lo sabemos con precisión, porque los fabricantes no están obligados a medir ni declarar el contenido de antinutrientes en sus productos. La carragenina, el aditivo que nadie menciona. Si hay un ingrediente en la leche de almendras comercial que debería preocuparte más que la propia almendra, es la carragenina. La carragenina es un polisacárido derivado de algas rojas, utilizado ampliamente en la industria alimentaria como estabilizante y espesante. Se encuentra en la leche de almendras, en muchos otros productos lácteos y alternativos lácteos, en helados, en embutidos, en fórmulas infantiles. ¿Por qué debería preocuparte? Porque la carragenina tiene uno de los perfiles proinflamatorios más documentados de todos los aditivos alimentarios. No es una hipótesis alternativa ni una preocupación fringe. Es ciencia establecida. La evidencia en modelos animales es aplastante. La carragenina se usa rutinariamente en laboratorios de investigación para inducir inflamación articular de forma controlada y reproducible. Si un investigador quiere estudiar un nuevo antiinflamatorio, inyecta carragenina en la articulación de un ratón y tiene un modelo de artritis inflamatoria fiable en pocas horas. Eso por sí solo debería hacerte pensar. En estudios in vitro con tejido humano, la carragenina ha demostrado activar el factor de transcripción NF-κB, que es básicamente el interruptor maestro de la inflamación en las células. Activa los mismos mecanismos que activan las infecciones bacterianas. También se ha asociado con aumento de la permeabilidad intestinal y con la activación de macrófagos en el tejido intestinal. La doctora
Joanne Tobacman, investigadora de la Universidad de Illinois en Chicago, ha publicado durante más de 2 décadas evidencia sobre la toxicidad de la carragenina en tejido humano y ha peticionado repetidamente a la FDA para que prohíba su uso en alimentos orgánicos y en fórmulas infantiles. La respuesta de la industria es siempre la misma. Los estudios en humanos no son concluyentes, las cantidades utilizadas son pequeñas, el producto es generalmente reconocido como seguro, según la clasificación GRAS de la FDA. Y aquí hay que ser honestos sobre los límites de la evidencia. Los estudios en humanos sí son menos concluyentes que los estudios in vitro y en animales. La razón es metodológica. Es muy difícil aislar el efecto de un solo aditivo en una dieta humana compleja durante periodos largos de tiempo. Pero no tenemos evidencia concluyente en humanos, no es lo mismo que es seguro. Es simplemente que no se ha estudiado con el rigor necesario. Lo que sí sabemos es que si tienes inflamación articular crónica y estás consumiendo regularmente productos con carragenina, tienes una variable proinflamatoria en tu dieta que podrías eliminar sin perder absolutamente nada nutricionalmente relevante. Muchas marcas de leche de almendras ofrecen ahora versiones sin carragenina. Siempre revisa la etiqueta, los aceites vegetales añadidos y el desequilibrio omega 6/omega 3. Algunas marcas de leche de almendras añaden aceites vegetales en su formulación para mejorar la textura, principalmente aceite de girasol o aceite de cártamo. Esto tiene consecuencias que pocas personas comprenden. Los aceites de girasol y cártamo son extremadamente ricos en ácido linoleico, un ácido graso omega 6. El ácido linoleico no es malo en sí mismo. Es un ácido graso esencial que el cuerpo no puede sintetizar y necesita obtener de la dieta. El problema es la proporción. La dieta humana ancestral tenía una proporción omega 6 a omega 3 que rondaba el 1:1 o el 2:1 como máximo. La dieta occidental moderna tiene una proporción que puede llegar al 20:1 o incluso 30:1, fundamentalmente por el uso masivo de aceites vegetales refinados ricos en omega 6. Y esa desproporción es uno de los factores dietéticos más consistentemente asociados con inflamación sistémica crónica en la literatura científica. Los omega 6 en exceso se convierten en precursores de eicosanoides proinflamatorios, como el ácido araquidónico, que a su vez genera prostaglandinas y leucotrienos que amplifican la respuesta inflamatoria. Es el mecanismo opuesto al de los omega 3 del aceite de pescado, que generan eicosanoides antiinflamatorios. Si tu leche de almendras contiene aceite de girasol, estás añadiendo omega 6 a una dieta que probablemente ya está desequilibrada hacia los omega 6. No de forma dramática, dado el bajo contenido de aceite en la bebida, pero sí de forma acumulativa si es un consumo diario y estás también cocinando con aceites de girasol, comiendo snacks procesados y consumiendo carne de animales criados con maíz. El azúcar añadido. El problema que tienes delante de tus ojos. Una de las ironías más grandes del fenómeno de la leche de almendras es que muchas de las personas que la eligen para evitar la inflamación están comprando versiones azucaradas que contienen entre 7 y 15 gramos de azúcar añadida por vaso. El azúcar añadida, especialmente la fructosa y la sacarosa refinada, es uno de los factores dietéticos con la asociación más sólida y directa con inflamación sistémica. Los mecanismos son múltiples. Promueve resistencia a la insulina, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la producción de productos de glicación avanzada, los AGEs, que son directamente proinflamatorios en tejidos articulares, y alimenta la proliferación de bacterias proinflamatorias en el microbioma intestinal. Si estás eligiendo leche de almendras con vainilla, con chocolate o con un toque de miel para evitar que te inflamen las articulaciones, y no estás mirando el contenido de azúcar, estás posiblemente eligiendo algo más proinflamatorio que la leche de vaca entera sin azúcar. Este punto no puede enfatizarse suficientemente. El azúcar añadida en las versiones saborizadas de leches vegetales puede ser, por sí sola, un factor inflamatorio mayor que cualquier proteína o grasa natural de la leche de vaca en personas sin sensibilidades específicas. Pero no es buena para las articulaciones por lo que tiene. Aquí hay que ser justos con la leche de almendras y reconocer sus virtudes reales. Las almendras son una fuente extraordinaria de vitamina E en su forma natural, específicamente alfa-tocoferol, que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias bien documentadas. La vitamina E reduce la oxidación de los lípidos en las membranas celulares, protege el cartílago articular del daño oxidativo y puede reducir los niveles de ciertos marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. Sin embargo, como ya mencionamos, la leche de almendras comercial contiene tan poco porcentaje de almendra real que la cantidad de vitamina E que aporta es marginal. Si quieres los beneficios antiinflamatorios de la vitamina E de las almendras, es mucho más efectivo comer un puñado de almendras al día, unas 23 almendras, que tomar un vaso de leche de almendras industrializada.
La leche de almendras sin azúcar también tiene un índice glucémico muy bajo, prácticamente nulo, lo cual es relevante porque los picos de glucosa e insulina son proinflamatorios. En este aspecto específico, la leche de almendras sin azúcar tiene ventaja sobre la leche de vaca entera, que tiene un índice glucémico modesto pero perceptible. Hay algo que los estudios de nutrición más antiguos pasaban por alto completamente y que ahora estamos empezando a entender como central en toda la discusión de inflamación y dieta: el microbioma intestinal. Tu intestino alberga aproximadamente 38 billones de microorganismos, principalmente bacterias, pero también virus, hongos y arqueas. Esta comunidad microbiana no es un pasajero pasivo. Es un órgano metabólico funcional que pesa alrededor de 1,5 kilos, genera más de 500 metabolitos que circulan por tu sangre, regula una fracción significativa de tu sistema inmune y mantiene conversaciones bioquímicas constantes con tu cerebro, tu hígado, tu tejido adiposo y sí, con las células que regulan la inflamación en tus articulaciones. Y tanto la leche de vaca como la leche de almendras tienen efectos sobre ese microbioma. La leche de vaca y el microbioma. La lactosa, en personas que la digieren correctamente, actúa como prebiótico, alimenta selectivamente bacterias beneficiosas como los lactobacilos y las bifidobacterias. Esta es una de las razones por las que los lácteos fermentados son tan beneficiosos. La fermentación convierte la lactosa en ácido láctico, hace más biodisponibles las proteínas y los minerales, y añade probióticos vivos que diversifican el microbioma y reducen la inflamación sistémica. Un microbioma diverso y rico en bacterias productoras de butirato, como las Faecalibacterium prausnitzii y las Roseburia, está consistentemente asociado con menores niveles de marcadores inflamatorios sistémicos. Y el ácido butírico de la leche entera, más los probióticos de los lácteos fermentados, contribuyen a ese perfil de microbioma saludable. En personas con intolerancia a la lactosa, sin embargo, la historia es diferente. La lactosa que llega al colon sin digerir puede alterar el microbioma de forma que favorece la proliferación de bacterias productoras de gas y potencialmente proinflamatorias, dependiendo de la composición inicial del microbioma de cada individuo. La leche de almendras y el microbioma. Aquí la historia es más corta, básicamente porque hay menos investigación. Lo que sabemos es que los prebióticos naturales de las almendras, fibra soluble, fructooligosacáridos, tienen efectos beneficiosos sobre el microbioma, aumentando la diversidad bacteriana y favoreciendo bacterias antiinflamatorias. Pero nuevamente, la leche de almendras comercial contiene una cantidad tan pequeña de almendra real que estos beneficios prebióticos son marginales. Si quieres los beneficios prebióticos de las almendras para tu microbioma, cómelas enteras. Adicionalmente, hay que considerar el impacto de los aditivos en el microbioma. La carragenina, ya mencionada, altera el microbioma de forma negativa según los estudios disponibles. Reduce las poblaciones de bacterias beneficiosas y aumenta las de bacterias proinflamatorias. Los emulsificantes como la lecitina de girasol y la goma guar tienen efectos variables que aún se están investigando, pero algunos estudios sugieren que los emulsificantes en general pueden aumentar la permeabilidad intestinal. La goma xanthana, otro aditivo común en leches vegetales, puede causar síntomas gastrointestinales en algunas personas y tiene efectos poco claros sobre el microbioma a largo plazo. La conclusión aquí es que la versión industrial de la leche de almendras puede ser, paradójicamente, peor para el microbioma que la leche de vaca para personas que toleran bien la lactosa, precisamente por sus aditivos. Hemos recorrido un largo camino. Hemos visto la bioquímica de la inflamación articular, los mecanismos específicos de la leche de vaca, buenos y malos, las verdades ocultas detrás de la leche de almendras comercial, los estudios que comparan marcadores inflamatorios, el papel del microbioma. Y ahora viene el momento que estabas esperando. ¿Cuál inflama más las articulaciones? La respuesta es esta. Para la mayoría de las personas, ninguna de las dos, consumidas en su versión más limpia, tiene un efecto inflamatorio articular significativo. Pero si tenemos que matizar, y la ciencia nos obliga a matizar, entonces la leche de almendras comercial estándar con sus aditivos, especialmente carragenina, sus aceites añadidos y sus azúcares en las versiones saborizadas, tiene un perfil inflamatorio sistémico potencialmente peor que la leche de vaca entera en personas que toleran bien los lácteos. Esto puede sonar contraintuitivo. Es exactamente lo opuesto a lo que te dice el marketing. Pero es lo que emerge cuando lees los estudios sin los sesgos de ninguno de los dos bandos. Sin embargo, para personas con intolerancia a la lactosa, sensibilidad a la caseína o marcadores de permeabilidad intestinal aumentada, la leche de almendras sin azúcar y sin carragenina puede ser mejor opción desde el punto de vista inflamatorio, porque elimina el factor irritante para ese perfil individual.
Aquí está el cuadro completo. Elige leche de vaca si toleras bien los lácteos sin síntomas gastrointestinales, tienes articulaciones que necesitan calcio y vitamina D, consumirás preferiblemente lácteos fermentados como yogur o kéfir y buscas proteína de alta calidad. Elige leche de almendras si eres intolerante a la lactosa o tienes sensibilidad a las proteínas lácteas. Eliges exclusivamente la versión sin azúcar y sin carragenina. Haces la tuya en casa con almendras remojadas, lo cual elimina la mayoría de los problemas asociados a las versiones industriales, y complementas con otras fuentes de calcio, vitamina D y proteína. Evita, en cualquier caso, la leche de almendras con azúcar añadida, carragenina, aceites vegetales añadidos, la leche de vaca si tienes intolerancia o sensibilidad documentada, cualquier leche vegetal que tenga más aditivos que almendras reales, la trampa del natural que convierte un producto ultraprocesado en un alimento de salud simplemente por llevar el nombre de un fruto seco en la etiqueta. Hemos llegado al final de este recorrido y quiero que te lleves 3 ideas concretas que puedas aplicar mañana mismo. 1. Lee las etiquetas. No el frente del envase, que es puro marketing. El reverso, donde está la lista de ingredientes. Si tu leche de almendras tiene carragenina, azúcar entre los primeros 5 ingredientes o una lista de componentes que parece el inventario de un laboratorio químico, esa bebida no merece el halo de saludable que le has dado. Una leche de almendras de calidad tiene agua, almendras y poco más. Un leche de vaca de calidad tiene leche. Si tiene 10 ingredientes, algo salió mal en el camino del campo al cartón. 2. No universalices tu experiencia ni la de otros. Si tu vecino eliminó la leche de vaca y las rodillas dejaron de dolerle, eso es válido y real para él. Probablemente tiene una sensibilidad que tú no tienes. Si tú llevas 30 años tomando leche entera todos los días y tus articulaciones están perfectas, eso también es válido. La nutrición no es geometría. No hay axiomas que apliquen universalmente a todos los cuerpos. Hay mecanismos, probabilidades y contextos individuales. 3. El origen de la inflamación articular crónica no está en un solo vaso de leche. Está en el patrón dietético global, en el nivel de actividad física, en la calidad del sueño, en el estrés crónico, en el peso corporal, en la genética. Cualquier propuesta que te diga que tu artritis o tu dolor articular se resolverá eliminando un solo alimento es una simplificación que te está haciendo un flaco favor. La verdad nutricional es siempre más compleja, más matizada y más interesante que los titulares. Y eso, lejos de ser frustrante, debería ser liberador. Significa que hay muchos frentes desde los que puedes trabajar para mejorar tu salud articular y que la decisión más importante no es si pones leche de vaca o de almendras en tu café de la mañana. Es todo lo que construyes alrededor de ese café.